Existen 5 legumbres que actúan sobre la inflamación de tus articulaciones casi por el mismo camino que actúa el ibuprofeno. No es una exageración, es el mecanismo. La misma enzima que bloquea esa pastilla que probablemente tienes en tu mesita de noche, también la bloquean estos alimentos que seguramente ya están en tu alacena ahora mismo. Y no es una legumbre, son 5. Y la mayoría de las personas solo conoce una, la usa mal y por eso nunca notó ningún cambio. Después de los 45 años, el dolor articular deja de ser una molestia ocasional y se convierte en una de las quejas más comunes en consulta médica, tanto en México como en Colombia, Argentina, Perú y entre la comunidad hispana en Estados Unidos. Y lo curioso es que muchísimas personas siguen su tratamiento al pie de la letra, toman su pastilla cuando les toca y aún así hay mañanas en las que las rodillas parecen pertenecerle a alguien 20 años mayor. ¿Por qué pasa esto? Porque el medicamento apaga la señal de dolor, pero no siempre apaga el fuego que sigue encendido dentro de la articulación. Ese fuego tiene nombre: inflamación crónica. Hoy te voy a mostrar 5 legumbres ordenadas de menor a mayor potencia, capaces de actuar directamente sobre ese fuego. Y al final, te voy a dar algo que ningún video de lista de alimentos te da: los hábitos que hacen que estas legumbres realmente funcionen, en lugar de quedarse solo en buenas intenciones. Quédate porque la legumbre número 1 tiene un detalle que, si lo ignoras, puede jugar en tu contra en lugar de ayudarte. Voy a ir legumbre por legumbre. Vas a saber qué compuesto específico actúa sobre la inflamación, cuánta cantidad necesitas realmente, cómo prepararla sin destruir su efecto y quién debería cuidarse antes de comerla en exceso, porque no todo le sirve a todo el mundo de la misma manera. Y después, en la segunda parte de este video, vamos a hablar de algo que casi nadie conecta: los 5 hábitos diarios que determinan si estas legumbres realmente bajan tu inflamación o si terminan siendo comida que entra por una puerta mientras la inflamación sigue entrando por otra. Si tienes artritis, artrosis o simplemente sientes que tus articulaciones ya no son las de antes, este video completo, de principio a fin, te va a cambiar la forma en que ves tu próxima comida. Vamos a lo concreto. El ibuprofeno bloquea una enzima llamada COX-2. Esa enzima es la que fabrica las sustancias que hinchan, calientan y duelen dentro de tu articulación. Bloquea la enzima, baja la inflamación. Así de simple es el mecanismo detrás de esa pastilla. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Hay compuestos vegetales, presentes en legumbres específicas, capaces de interferir en esa misma enzima. No con la misma fuerza, hay que ser honestos, pero sí por la misma puerta, sin desgastar tu estómago, sin forzar tu riñón y sin la factura que pasa el uso prolongado de un antiinflamatorio. Esto no es una invitación a dejar tu tratamiento médico, es otra cosa: descubrir que tu cocina tiene aliados que la mayoría desperdicia por cocinarlos mal o por comerlos sin ningún tipo de constancia. Y el primero de la lista ya te está fallando si lo preparas como casi todo el mundo. Legumbre 5. Las lentejas. Empezamos por la más humilde, y aún así te va a sorprender. La lenteja es la que todo el mundo conoce, la que tu mamá o tu abuela cocinaban un día fijo de la semana y la que tú, quizás, dejaste de comer porque alguien te dijo: eso es pesado, te va a inflamar. Justamente lo contrario. La lenteja tiene polifenoles, en especial ácido ferúlico y catequinas, y esos compuestos bajan el estrés oxidativo dentro de la articulación. Ese estrés oxidativo es uno de los combustibles que mantiene encendida día tras día esa inflamación que ya se te volvió crónica. Y aquí hay algo que sorprende incluso a quien come lenteja seguido. Además de esos polifenoles, la lenteja es una de las legumbres con mayor contenido de folato, un nutriente que tu cuerpo usa para regenerar células, incluidas las que reparan el tejido alrededor de una articulación desgastada. La cantidad ideal: media taza cocida 2 o 3 veces por semana.
Ni todos los días pensando que más rápido vas a sentir el cambio, ni una vez al mes sin constancia. El error de siempre: si remojas la lenteja menos de 8 horas o la avientas directo a la olla express a fuego alto, destruyes buena parte de esos compuestos antes de que lleguen a tu cuerpo. La forma correcta es remojarla mínimo 8 horas, cambiarle el agua y cocinarla a fuego medio-bajo a hervor suave. Ahora, si tienes enfermedad renal o te han pedido cuidar el potasio, conversa con tu médico sobre la cantidad, porque la lenteja es rica en ese mineral y en algunos casos debe consumirse con control. Con el tiempo, ese efecto antioxidante se traduce en algo muy simple: menos rigidez al despertar y menos ese arranque lento que necesitas antes de poder moverte con normalidad por las mañanas. La lenteja demuestra que a veces el remedio no está escondido, está en la olla de todos los días, solo que mal preparado. La lenteja baja el desgaste general de la articulación, pero no repara nada directamente. La siguiente legumbre sí lo hace. Le da a tu cuerpo el material que necesita para reconstruir el cartílago que ya perdiste. Legumbre 4. Los garbanzos. ¿Sabías que hay un mineral que tu cuerpo necesita para fabricar colágeno y que casi nadie asocia con las legumbres? Manganeso. Y el garbanzo lo tiene en una proporción que pocas legumbres alcanzan. Ese mineral activa enzimas que reparan tejido conectivo, el material del que están hechos tus cartílagos, tus tendones y tus ligamentos. Imagínalo así: si tus articulaciones fueran una pared agrietada, el ibuprofeno sería el analgésico que te deja caminar sin sentir la grieta. El garbanzo es parte del cemento con el que tu cuerpo intenta tapar esa grieta. Y aquí va un dato que pocos conocen. El garbanzo también aporta colina, un compuesto que se está estudiando por su papel en bajar la inflamación general del cuerpo, no solo de las articulaciones. Es decir, trabaja en dos frentes al mismo tiempo. La cantidad ideal: media taza cocida 2 o 3 veces por semana, en ensaladas, guisos o triturado en un puré simple. El error de siempre: comerlo frito, en snacks de bolsa, bañado en aceites refinados que se venden como garbanzo crujiente. Ahí todo el beneficio se cancela. La forma correcta: garbanzo hervido desde crudo tras un remojo de al menos 8 horas y, si quieres darle sabor, un chorrito de aceite de oliva en crudo, ya servido, nunca para freírlo. Si tomas medicamentos anticoagulantes, mantén tu consumo de garbanzo constante en vez de cambiarlo de golpe, y coméntaselo a tu médico, porque las variaciones bruscas en ciertos nutrientes pueden afectar la dosis de tu tratamiento. Una señora de 68 años en Puebla empezó a comer garbanzo cocido con aceite de oliva 2 veces por semana y a las pocas semanas notó que ya no necesitaba apoyarse tanto al levantarse de la silla. El garbanzo repara, pero todavía no llegamos a la legumbre que realmente entra a competir mecanismo contra mecanismo con el ibuprofeno. Legumbre 3. El frijol negro. Aquí la cosa cambia de nivel. ¿Por qué el frijol negro es negro? No es casualidad, ni es solo estética. Ese color oscuro, casi morado cuando lo pones a contraluz, viene de antocianinas, el mismo compuesto que hace tan potentes a los arándanos. Y las antocianinas inhiben directamente la enzima COX-2, la misma que bloquea el ibuprofeno cuando te lo tomas. No con la misma potencia, hay que decirlo sin exagerar, pero sí exactamente por la misma puerta de entrada. Un dato que casi nadie menciona: el frijol negro también es una de las legumbres con más fibra soluble, y esa fibra alimenta las bacterias buenas de tu intestino. Y cada vez hay más investigación conectando un intestino sano con menos inflamación en todo el cuerpo, incluidas las articulaciones. Es lo que algunos investigadores llaman la conexión intestino-articulación. La cantidad ideal: media taza cocida 2 o 3 veces por semana. El error de siempre es eliminar el agua oscura de cocción pensando que ensucia el plato.
Esa agua es justo donde está concentrado el compuesto activo. La forma correcta: remoja el frijol negro toda la noche y nunca deseches el caldo oscuro después de la cocción. Con un poco de comino y cebolla, ese caldo es literalmente donde está guardado el beneficio. Si tomas medicamentos para la presión arterial, ten cuidado. El frijol negro tiene bastante potasio. No pasa nada por comerlo en su porción normal, 2 o 3 veces por semana. El problema sería comer una cantidad muy grande de golpe, pensando que así vas a sentir el efecto más rápido. Un empleado jubilado en Guadalajara empezó a incluir frijol negro con su caldo 3 veces por semana en lugar de arroz, y después de un mes notó que sus manos amanecían menos rígidas antes de tomar su café. Y todavía falta la legumbre que casi nadie relaciona con el dolor articular. De hecho, si te preguntara ahora mismo cuál crees que sigue, seguramente no la vas a acertar. Legumbre 2. La soya, edamame y derivados fermentados. La soya divide opiniones. Hay quien la evita por completo, hay quien la come todos los días sin saber por qué le hace bien. Pero en el terreno específico de la inflamación articular, sobre todo si eres mujer y ya pasaste los 45, la evidencia apunta a algo muy puntual: las isoflavonas. En particular, una llamada ginesteína. Se ha estudiado por su capacidad de bajar marcadores inflamatorios como la interleucina 6, uno de los mensajeros químicos que mantiene despierta la inflamación en articulaciones ya desgastadas, como pasa en la artrosis. Y aquí es donde la soya hace algo que ninguna otra legumbre de esta lista logra. Después de la menopausia, cuando caen los estrógenos, la inflamación articular tiende a subir en muchas mujeres. La soya actúa, en parte, como regulador hormonal, además de antiinflamatorio. 2 frentes, un solo alimento. Un dato curioso: la soya también es de las pocas legumbres que aporta los 9 aminoácidos esenciales en proporciones parecidas a una proteína animal, algo que la vuelve especialmente útil si estás reduciendo carne roja por razones articulares. La cantidad ideal: media taza de edamame o su equivalente en soya fermentada 2 o 3 veces por semana. El error aquí es distinto, no es de cocción, es de elección. Consumir soya ultraprocesada, la de productos con una lista larga de ingredientes que no reconoces, en lugar de soya fermentada o edamame simple. La forma correcta: el edamame es la soya verde y tierra, cocida al vapor con un poco de sal, igual que cocinarías cualquier legumbre. Lo encuentras fresco o congelado en el supermercado. Si prefieres soya en grano seco, se cocina igual que un frijol, remojada y hervida, sin más. Y entre los fermentados, el tempe, el miso y el natto son opciones simples y accesibles. Si tomas medicamento para la tiroides, separa el consumo de soya de tu pastilla por al menos 4 horas porque puede interferir con la absorción, y coméntaselo a tu médico si la consumes con frecuencia. Y ahora sí, llegamos a la número 1, la que, en comparaciones de laboratorio, se acerca más al comportamiento del ibuprofeno que cualquier otra en esta lista. Y te adelanto algo, no es la que la mayoría hubiera adivinado. Legumbre 1. El frijol rojo. El frijol rojo tiene la concentración más alta de antioxidantes fenólicos entre todas las legumbres comunes, más que la lenteja, más que el garbanzo, más incluso que el frijol negro que hace un momento parecía imbatible. Dentro de esos compuestos hay uno específico: caempeferol. Este flavonoide hace algo que ninguna otra legumbre de esta lista logra por sí sola: un mecanismo doble. Bloquea la COX-2, igual que el frijol negro, y además inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias, esas señales químicas que hacen que una articulación amanezca hinchada y rígida sin que hayas recibido ningún golpe. Un dato que pocos conocen: el frijol rojo también es de las legumbres con más hierro disponible, algo relevante porque la fatiga que sienten muchas personas con inflamación crónica está en parte relacionada con niveles bajos de este mineral. La cantidad ideal: media taza cocida 2 o 3 veces por semana, nunca cruda ni a medio cocer. Y aquí llega el giro que probablemente no viste venir. El frijol rojo, crudo o mal cocido, es tóxico. Contiene una lectina llamada fitohemaglutinina que, si no se cocina correctamente,
remojo mínimo de 8 a 12 horas y hervor fuerte durante al menos 40 minutos, puede provocar exactamente lo contrario de lo que buscas: inflamación intestinal severa. Nunca lo metas directo a la olla de cocción lenta sin antes servirlo fuerte al inicio. Si tienes gota o problemas renales, consulta con tu médico antes de aumentar tu consumo de frijol rojo, porque su contenido de purinas y potasio debe manejarse con cuidado en esos casos específicos. Piénsalo, la legumbre que más se parece al ibuprofeno en su mecanismo es también la única de esta lista que, mal preparada, puede volverse en tu contra. Ese detalle que casi nadie menciona es la diferencia entre tener un aliado en la cocina o terminar con un problema digestivo peor que el dolor que intentabas calmar. El frijol rojo demuestra que el alimento más poderoso de la lista es también el que exige más respeto en la cocina. Ahora, aquí está lo que puede cambiar todo lo que acabas de aprender. Puedes comer estas 5 legumbres a la perfección, en la cantidad exacta, preparadas de forma perfecta, y aún así seguir sintiendo el mismo dolor. ¿Por qué? Porque la inflamación no entra solo por el plato, entra también por cómo duermes, por cómo te mueves, por lo que tomas de más y por el tipo de grasa que usas en tu sartén todos los días. Si solo cambias la comida y dejas todo lo demás igual, es como tapar una gotera con un balde mientras el techo se sigue rompiendo por otro lado. Estos son los 5 hábitos que hacen que estas legumbres realmente trabajen, en lugar de competir contra el resto de tu rutina. Hábito 1. Moverte, aunque sea poco, todos los días. La articulación se lubrica con el movimiento, no con el reposo. Muchas personas, por miedo al dolor, dejan de moverse, y eso termina empeorando la rigidez en lugar de cuidarla. No hace falta ir al gimnasio. Caminar 15 o 20 minutos o hacer estiramientos suaves apenas te levantas ya genera una diferencia real en cómo se sienten tus articulaciones el resto del día. Hábito 2. Cuidar el peso que cargan tus rodillas y caderas. Cada kilo de más se multiplica en la presión que reciben las articulaciones que sostienen tu cuerpo al caminar. No estamos hablando de dietas extremas, estamos hablando de constancia. Bajar incluso un poco alivia una carga que sientes todos los días en cada paso que das. Hábito 3. Dormir bien, no solo dormir mucho. Durante el sueño profundo, además de quemar grasa, tu cuerpo repara tejido y regula las mismas sustancias inflamatorias de las que hablamos con las legumbres. Dormir mal, aunque sean 8 horas de mala calidad, mantiene esas señales inflamatorias más activas de lo que deberían estar. Hábito 4. Reducir el azúcar y los ultraprocesados. El exceso de azúcar refinada alimenta directamente las mismas vías inflamatorias que estas legumbres ayudan a apagar. Es empujar en 2 direcciones opuestas al mismo tiempo. Comer bien por un lado y sostener la inflamación por el otro sin darte cuenta. Hábito 5. Cuidar el equilibrio de grasas que consumes. No es solo comer sano en general. El aceite con el que cocinas todos los días también entra en esa balanza. El tipo de grasa que consumes influye directamente en tu dolor articular, mientras que los aceites vegetales refinados y las frituras aumentan la inflamación. El aceite de oliva, las nueces y el pescado azul aportan grasas saludables y antioxidantes que ayudan a reducirla y a mejorar tu movilidad. Si juntas estas 5 legumbres en tu alimentación de manera constante, 2 o 3 veces por semana, y al mismo tiempo sostienes estos 5 hábitos en tu día a día, lo que estás haciendo es atacar la inflamación crónica desde varios frentes al mismo tiempo, en lugar de esperar que un solo cambio haga todo el trabajo. Esto no reemplaza tu tratamiento médico, no es magia y no va a desaparecer un dolor de años en una semana, pero es una estrategia real, con mecanismos identificados que trabaja en la misma dirección que muchos tratamientos convencionales y que tú controlas desde tu cocina y tu rutina diaria. Ahora ya sabes qué legumbres trabajan a tu favor y, más importante, cómo prepararlas para que actúen como un potente antiinflamatorio natural, sin que sus propiedades se pierdan en la olla. Por eso, ahora que conoces estas 5 legumbres, es fundamental que prepares tu cuerpo para absorber todos estos nutrientes y limpiar la inflamación desde la raíz.
Así que he preparado este otro video donde te explico el secreto del agua con limón y sal en ayunas para desinflamar tu organismo por completo. Haz clip aquí mismo y descúbrelo ahora. Te espero allá.